¿Qué significado tienen las heridas en las manos de Jesús para nosotros? En el libro de Zacarías, en el capítulo 13, el versículo 6, la palabra de Dios dice, Zacarías capítulo 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Las heridas de Cristo son el testimonio de su amor infinito. En su cuerpo mutilado vemos la medida de su sacrificio. En sus manos heridas vemos la profundidad de su amor por nosotros. Decía Elena de White en el libro Deseado de todas las naciones, la primera versión del libro El Deseado de todas las gentes, de 1898, en el capítulo 63. Las heridas de Cristo son el testimonio de su amor infinito. En su cuerpo mutilado vemos la medida de su sacrificio. Apreciado amigo, apreciado hermano, deseo que esta noche, al abrir las Sagradas Escrituras, podamos encontrar al Espíritu Santo, revelándose, inspirándonos, iluminándonos, que podamos percibir la voz de Dios susurrando a nuestros oídos, que podamos sentir la motivación a nuestros corazones, que podamos percibir la voz de Dios impactando nuestras mentes para asimilar sus enseñanzas. El propósito de la meditación de esta noche es mostrar a la hermandad las heridas en las manos de Jesús a la hora de interrumpir el sufrimiento del ser humano. Y en ese contexto hablaremos sobre nuestros deseos como seres humanos y, por supuesto, hablaremos también respecto a los deseos y la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte esta noche a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, los versículos 13 en adelante. La palabra de Dios dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. En el versículo 21 se anota el deseo de los discípulos de Jesús. En este versículo vemos en qué medida el deseo del ser humano muchas veces no está ligado al deseo de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
¿Qué dice? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron al cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, dice el versículo 21, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba lejos. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Dice la palabra de Dios: entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las sagradas escrituras? ¿No ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Apreciados amigos, apreciados hermanos, la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, nos dicen que la distancia entre Jerusalén y Emaús era de 60 estadios. 60 estadios son 12 kilómetros aproximadamente. Era una distancia considerable, mucho más porque los discípulos iban a pie. Dice la palabra de Dios que Jesús iba ahí junto a ellos, platicando durante todo el trayecto. Yo no sé si ustedes se preguntaron como yo, ¿cómo es que no se dieron cuenta de su presencia? ¿Alguna vez te has preguntado dónde está Jesús cuando más lo necesitamos? Clotilde Arias es una cantautora peruana. Ella, queriendo traducir ese sentimiento de soledad, escribió la letra de una canción que titula Huiracocha. Huiracocha es el nombre de una divinidad de la cultura andina prehispánica, de la religión inca. Ella decía: Huiracocha, Dios del Inca y Dios mío, de mis padres la bonanza, de mis hijos la esperanza. ¿Dónde estás que no me escuchas? ¿Dónde estás que no sabes de mis luchas? Tus tierras, dice la canción, ya no florecen, tus templos se enmudecen, y en mi alma hay un vacío. Padre mío, ¿dónde estás que no me escuchas? Muchas veces en la vida, apreciados amigos, apreciados hermanos, caminamos junto a Jesús, sin embargo, no sabemos de su presencia con nosotros. Hay muchas noches en nuestras vidas que cantamos la letra de este himno: desesperado me encuentro, Señor, ayúdame hoy. Yo quiero saber qué debo hacer. Dime el camino que debo seguir. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez,
un día a la vez, mi Cristo. Un día es lo que te pido. Oh Señor, dame las fuerzas para vivir un día a la vez. El camino de Emaús representa esos momentos cuando nos sentimos que nos quedamos solos en medio de nuestros problemas. Cuando nos parece que Dios no escucha nuestras oraciones. Cuando nos parece que se agotaron nuestras fuerzas. Cuando sentimos que nos dio la pálida y no podemos más. Esos afanes no nos permiten ver que Jesús siempre ha estado ahí caminando a nuestro lado en medio de la tormenta, en medio de nuestros problemas, en medio de las dificultades que atravesamos. Esta situación me llama muchísimo la atención. Hablamos de Jesús creyendo conocerle, pero realmente no es así. O al menos no le conocemos lo suficiente como para darnos cuenta de que Él camina a nuestro lado, que camina junto a nosotros y nos prometió estar al lado de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es curioso cómo los afanes de este mundo, cómo los afanes cotidianos nos hacen perder el enfoque, ya que frecuentemente creemos que Dios no está con nosotros en la difícil situación que estamos atravesando y que caminamos solos, desprotegidos, o al menos eso es lo que percibimos. En el relato bíblico se nos precisa cómo estos dos discípulos caminaron todo el trayecto hacia Emaús, hablando de todo lo que había acontecido, tristes por la reciente crucifixión de Jesús. Y era tanto su afán que Jesús mismo, viendo el motivo de su tristeza, de la tristeza de los discípulos, explícitamente Jesús les dice: ¿por qué estáis tristes? Nos sentimos tan tristes y tan lejos de Dios cuando oímos la voz amorosa de nuestro Dios preguntándonos: ¿por qué estáis tristes? Cuando llegaron a Emaús, los discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos, aún sin reconocerlo, ya que se había hecho tarde. Y una vez dentro, dice la palabra de Dios, se sentó a la mesa a comer con ellos. Y aconteció que cuando Jesús, como era su costumbre, se dispuso a entrar en comunión con su Padre a través de la oración para bendecir el pan, para dárselos de comer a sus discípulos, dice la palabra de Dios, inmediatamente lo reconocieron. ¿Qué significado tiene la comunión con Dios? ¿Permite la comunión con Dios que se abran nuestros ojos para ver la gloria de Dios? ¿La comunión con Dios permite tener la seguridad de la compañía de Dios? ¿Qué significado tiene el pan? El pan representa a Jesucristo, el alimento que necesitamos para sustentar nuestro espíritu. ¿Y cómo nos alimentamos de Jesucristo? Nos alimentamos, apreciados amigos, apreciados hermanos, a través de la lectura continua de la palabra de Dios. Es necesario estar en comunión con Dios. Es necesario que nosotros podamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, ya que es lo que nos mantiene firmes en la fe. Al comer el pan que representa a Jesús, los ojos de los discípulos fueron abiertos y pudieron reconocerlo. Los seres humanos, apreciados amigos, apreciados hermanos, tenemos nuestros propios deseos. En este Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículo 23, se dice expresamente en el versículo 23, vean lo que dice la palabra de Dios. Y como no, pero nosotros esperábamos, versículo 21, que Él, ¿qué dice? Era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ese era el deseo de los discípulos de Jesús. Esos son los deseos, apreciados amigos, apreciados hermanos, de los seres humanos.
El ser humano desea bienestar para el mañana. El ser humano desea momentos en mejor situación que ayer. Y en ese afán, el anhelo por conocer el mañana es un rasgo innato y específico del ser humano. ¿Cómo nos gustaría saber qué nos pasará el día de mañana, verdad? Se dice que los médicos, los economistas, los militares, los epidemiólogos, los sismólogos, los ingenieros, los sociólogos, los políticos, los periodistas deben ser capaces no solo de diagnosticar el presente, sino también, sobre todo, anticipar el futuro. Sin embargo, es casi imposible predecir los acontecimientos que ocurrirán el día de mañana. Por ejemplo, ¿quién podría haber predicho que una pandemia global sería una realidad en todo el mundo? ¿O que se produciría en algún momento el auge de los vehículos eléctricos? ¿Quién hubiera anticipado el uso de las criptomonedas o del dinero plástico? ¿Quién pudo haber anticipado el trabajo que las empresas han optado porque se puede hacer una modalidad en este tiempo, el trabajo desde casa? Los deseos del ser humano siempre son vastos. Nunca nos conformamos con absolutamente nada. Los deseos de Dios también son vastos. Encontramos muchos deseos de Dios para con los seres humanos en el registro bíblico. A mí me gusta mucho un pasaje bíblico que encontramos en el libro 3 Juan, el versículo 2. 3 Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios conoce nuestros deseos. Dios conoce lo más íntimo de nuestras almas. Dios conoce nuestro futuro. Yo les pregunto, ¿sabe Dios lo que nos pasará mañana? ¿Sabe Dios si nos vamos a sanar o no de tal o cual enfermedad? ¿Sabe Dios si alcanzaremos la salvación o no? Entonces, si Dios sabe de nuestro mañana, ¿quiere decir que nuestras vidas están predestinadas? Más de uno de nosotros ya ha enfrentado estas preguntas. Sin lugar a dudas, este es un debate general. Solo como referencia, existen algunas maneras en las que hemos abordado este tema. Algunos pensamos que Dios ve el mundo como una novela escrita donde ya se ha previsto los personajes, los actores, los seres humanos. Los personajes tienen todo descifrado y al final de nuestras vidas también está escrito. Entonces nosotros estamos de alguna manera en piloto automático. Al final de cuentas, el guión de la historia de nuestras vidas ya se escribió. Los personajes no salen de los parámetros que Dios estableció. Es como si viviéramos o escribiéramos una novela o nos desarrollamos también como un personaje, ¿cierto? Si disponemos a uno de los personajes en una situación fuera de la novela, podríamos saber qué decisión va a tomar ese personaje, ¿cierto? Me explico mejor. Es decir, que si nosotros conocemos a un determinado personaje, imaginemos conocemos a Superman o a Batman o a Spider-Man o Wonder Woman, o conocemos a Policán, ese héroe perruno, ¿no es cierto?, que gracias a su olfato humano y a su inteligencia perruna es un hacha combatiendo el crimen. ¿Podríamos intuir cómo actuarán estos personajes frente a una situación en la que necesitan mostrar sus poderes? Quien está estudiando y desarrollando este personaje sabe que si está en una situación donde se requiere ayudar a alguien, sabe exactamente cómo actuará. Sabemos exactamente lo que hará para ayudar, porque su carácter ya está desarrollado de tal manera que es evidente, es predecible lo que va a hacer.
Algunos ven que la vida se desarrolla de esa manera. En tal sentido, dicen, Dios conoce el futuro de tal manera que cada decisión y en cada microsegundo el pensamiento ya está predeterminado. Hay unos que ven a Dios como un director de películas que les permite a sus actores improvisar. No está escrito tal vez el diálogo, pero el director puede establecer algunos parámetros, puede parar la obra, puede decir esto va, esto no va, esto sí va, quítalo, etc., permitiendo que el ser humano pueda tener libertad. Al final de la hora, hay quienes piensan que la vida del ser humano es como un juego de ajedrez. Imaginan a Dios sentado viviendo el tablero de ajedrez, esperando ver a qué hora se ejecutan algunos movimientos. Para entender un poco esta analogía con el juego de ajedrez, el ser humano hace una movida y entonces Dios sabe todas las posibilidades que tiene el ser humano. Si se va por el lado derecho del tablero, va a pasar ello. Si se va por el lado izquierdo, pasará aquello. Y entonces Él juega de acuerdo a lo que tú haces. En otras palabras, hay quienes piensan que ya todo está escrito y solamente debe seguirse el rumbo. No sé si estoy equivocado, pero entiendo que Baluna Montaner en la canción La Gloria de Dios hace alusión precisamente a un detalle parecido. Dice ella que Dios maneja su vida con hilos de amor, con hilos que han sido puestos en su alma. Hay quienes piensan que Dios conoce todo, pero eso, apreciados amigos, apreciados hermanos, no impide que nosotros seamos libres de tomar nuestras propias elecciones, nuestras propias decisiones. Aunque Él sepa lo que mañana vaya a ocurrir con nosotros, no impide o no limita la decisión que nosotros vamos a tomar de ser libres. Creer que Dios no sabe el futuro sería definitivamente una utopía. Dios conoce nuestro futuro. Sin embargo, establece también sus propios límites. Él mismo determina esos límites y no conoce lo que vamos a decidir como seres humanos, porque somos tan libres que Él no sabe exactamente qué es lo que vamos a hacer. A todo esto, Él llamó el libre albedrío. El libre albedrío, apreciados amigos, apreciados hermanos, es un principio eterno. Es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y según elija. Como adventistas del séptimo día, creemos que esta última opción es el consenso general. Saber que Dios conoce todo, porque hay versículos que apoyan esta posición, ¿cierto? Pero también entendemos que el ser humano es libre y nosotros podemos determinar nuestras propias decisiones. Aunque Él sabe, aunque Él no impide ni se involucra en nuestras decisiones, hay libertad completa. Aunque Él conozca todo, es bueno que conozcamos, apreciados amigos, apreciados hermanos, las diferentes maneras de ver este tema. La libertad de acción es la capacidad de actuar. El libre albedrío es primariamente la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, que eventualmente se va a traducir en la acción correspondiente. Entendiendo todo esto, yo quiero preguntarles, ¿Dios conoce nuestro futuro? ¿Dios sabe si te vas a curar o no de una u otra enfermedad? ¿Dios sabe si necesitamos un milagro o no en nuestras vidas? ¿Dios sabe si te vas a salvar o no? Entonces hay un inconveniente en la mente del que se dispone a cuestionar la selectividad de los milagros divinos. Es decir, recuerden el cruce del Mar Rojo. Fue un gran milagro, ¿verdad? Un milagro extraordinario. Había un pueblo oprimido y Dios los libera y les da su propia tierra. Los libera de una manera asombrosa. Abre el mar y permite que el pueblo de Israel pase por tierra seca.
Pero ¿por qué no hizo lo mismo en el genocidio del Holocausto? ¿Han investigado ustedes la atrocidad que se vivió entonces? ¿Han visto lo desagradable que fue ese evento? La palabra de Dios en el libro de Números menciona que habían 603.550 hombres israelitas mayores de 20 años que salieron de Egipto. Si nosotros hacemos una matemática simple y multiplicamos 20 por 5, que podrían ser el número de los familiares, ¿no es cierto?, de un joven de 20 años, tendríamos un promedio más o menos de 2.5 a 3 millones de israelitas que salieron liberados, ¿no es cierto?, con el poder de Dios. 2.5 a 3 millones. Efectivamente, la palabra de Dios no nos proporciona un número exacto de personas que cruzaron el Mar Rojo. Pero esos serían los cálculos, más o menos, aproximadamente. El salmista David decía, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ninguno de ellos. Efectivamente, la liberación de los israelitas fue una hazaña milagrosa. Yo les decía, ¿y por qué no habría ocurrido algo parecido en el genocidio del Holocausto? El Holocausto, también conocido como Shoah, fue un genocidio sistemático y deliberado perpetrado por el régimen nazi de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima, apreciados amigos, que en el genocidio del Holocausto murieron 6 millones de judíos, además de víctimas adicionales. Se dice de 250.000 personas con discapacidad, 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos. Se habla de 2 millones de polacos no judíos, de 500.000 romaníes, de 20.000 homosexuales, otro tanto de opositores políticos. Incluso la historia habla de los testigos de Jehová y los masones que murieron precisamente en este genocidio. A veces escuchamos estas historias, pero no profundizamos el tema. A lo mejor nos toque ir al museo conmemorativo del Holocausto en los Estados Unidos, o tal vez viajar a Alemania para sensibilizarnos con estos temas. Sé que las personas que van a estos museos lloran y no dejan de llorar, porque no pueden ni dimensionar la profundidad del dolor de los sufrientes. Una cita que refleja el dolor que se siente en estos museos se encontró en un diario de Primo Levi que dice: si existe Auschwitz, no puede existir Dios. Aquí no hay un porqué, no hay un propósito aquí, no hay Dios, solo hay hombres que son Dios. Primo Levi describía el vacío que sentía en su corazón. No encontraba un propósito de vida. Las personas que estaban encargadas de los rehenes tenían la decisión de darles muerte. ¿Saben que lo que escribió no lo escribió en contra de Dios? Solo estaba escribiendo lo que sentía su corazón ante tal atrocidad. Él no podía ver a Dios en medio del humo de las cenizas, en medio del dolor del ser humano. ¿Por qué Dios no estuvo atento a lo que pasó en el Holocausto? ¿Y sí estuvo atento en lo que pasó en el Mar Rojo? ¿No fue uno peor que el otro? En el Mar Rojo Dios salvó milagrosamente a 3 millones de judíos. En el genocidio del Holocausto dejó perecer a cerca de 6 millones de judíos, los mismos que presenciaron los eventos más horribles que acontecieron en este mundo. Entonces el ser humano se cuestiona si realmente Dios interviene o no milagrosamente en la vida de los seres humanos, o los milagros terminaron en la Biblia.
Cuestionamos la moralidad. Incluso llegamos a conclusiones donde, entre comillas, es mejor tener un Dios a la distancia. Un Dios en la distancia porque no entendemos por qué permite este tipo de situaciones que incomodan. Estos temas, apreciados amigos, apreciados hermanos, no son muy fáciles de asimilarlos. Siempre resulta difícil, es controversial. Vamos a encontrar muchas posiciones relacionadas, muchas perspectivas, distintos puntos de vista. Durante la Segunda Guerra Mundial se dio una otra liberación, así como la liberación del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, por el Mar Rojo. Esta segunda liberación tiene que ver con la liberación de Dunkerque. Era el 26 de mayo de 1940. Hubo una confrontación entre las fuerzas aliadas, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Canadá y Polonia, y la Alemania nazi. Después de la invasión alemana a Francia y Bélgica, las tropas aliadas fueron cercadas en Dunkerque, una ciudad portuaria en el norte de Francia. A pesar de la superioridad alemana, las fuerzas aliadas lograron mantener una línea de defensa alrededor de Dunkerque, lo que permitió la evacuación de más de 338.000 soldados aliados en un promedio de 11 días. Esta evacuación se conoció como la Operación Dínamo. La decisión de Hitler del avance alemán durante 3 días fue crucial para la evacuación exitosa. Dunkerque fue un milagro de liberación. Eso decía el almirante británico Bertrand Ramsay, quien planificó buena parte de las operaciones navales durante la evacuación de Dunkerque, como la Operación Dínamo y la del desembarco de Normandía. Luego de este accionar exitoso, Winston Churchill decía: ¿me preguntéis cuál es nuestra política? Os los diré. Hacer la guerra por mar, hacer la guerra por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda conceder. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y triste catálogo de la criminalidad humana. En ese mismo tiempo se dio también el genocidio de Hiroshima y Nagasaki. Los bombarderos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron 2 ataques nucleares ordenados por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, contra el Imperio de Japón en agosto de 1945. Estos ataques contribuyeron significativamente a la rendición de Jacob y el fin de la guerra. Japón había invadido China en 1937, lo que llevó a los Estados Unidos a imponer embargos comerciales, a reducir el suministro del petróleo en el país en un 90%. Esto llevó a Japón a atacar a Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo que a su vez desencadenó la declaración de la guerra de los Estados Unidos. El 6 de agosto de 1945, la bomba atómica Lightboy fue lanzada sobre Hiroshima, matando instantáneamente a 146.000 personas. 3 días después, el 9 de agosto, la bomba Fat Man fue lanzada contra Nagasaki, matando a 80.000 personas. Los bombardeos causaron una gran cantidad de muertes y heridos, y también provocaron enfermedades a lo largo, ¿no es cierto?, del radio de radiación. La rendición de Japón se produjo 6 días después del segundo bombardeo, 15 de agosto de 1945. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron un impacto significativo en la historia de todo este mundo.
Julius Robert Oppenheimer, que era un físico teórico estadounidense, un profesor de física de la Universidad de California en Berkeley, conocido más como el padre de la bomba atómica, debido a su destacada participación en el proyecto de Manhattan, el proyecto que consiguió desarrollar las primeras armas nucleares de la historia, decía: ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de los mundos. Esta cita definitivamente refleja su preocupación ética, su preocupación existencial ante el poder devastador de la energía nuclear. Dios controló, apreciados amigos, apreciados hermanos, que los seres humanos no lograran llegar a los cielos entre tanto construían la famosa Torre de Babel. Él dificultó la comunión entre los constructores, mezcló las lenguas, hizo que hubiera confusión en las lenguas. La pregunta del millón sería: ¿por qué no pudo evitar la construcción de la bomba atómica? ¿No era mucho más perjudicial la creación de este arma letal? ¿Por qué? ¿Por qué no evitó, apreciados amigos, que se construyera este arma letal, las bombas atómicas? En la historia de este mundo vamos a encontrar una serie de eventos que se destacan básicamente por el número de muertos. Hay desastres naturales, no sé si recuerdan ustedes el terremoto de San Riku, el huracán de Galveston, el terremoto de Haití. En pandemias, la peste negra, 200 millones de muertos. Y la gripe española, 50 millones de muertos. El VIH-Sida, 40 millones de muertos. El COVID-19 desde el 2020, 6.5 millones de muertos. Yo recuerdo que México tuvo el número más alto de médicos fallecidos, 1.410. En el Perú hubieron 581 médicos fallecidos a causa del COVID-19. Hay accidentes y desastres humanos. Hay conflictos bélicos que hacen que mucha gente pueda padecer, que pueda morir y alguna vez sin Cristo. Yo les pregunto, ¿hay selectividad en los milagros? ¿Por qué Dios permite que se den algunos milagros en alguna situación y en otras aparentemente guarda un silencio? El milagro puede servir para cumplir un propósito específico. La selectividad del milagro puede fortalecer la fe y la devoción. La justicia divina permite saber que Dios puede elegir quién merece o no un milagro. Existen argumentos en contra, vale decir, no hay selectividad porque Dios ama igualmente a todos. La selectividad, apreciados amigos, apreciados hermanos, puede parecer injusta. Existe mucha limitación de parte del ser humano. Nuestra comprensión como seres humanos es muy limitada. Y en ese orden de ideas podemos concluir que la selectividad en los milagros es un tema muy complejo, multifacético. Cada creencia, cada tradición ofrece perspectivas completamente únicas y completamente distintas. ¿Qué dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto a los milagros? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque no lo declara explícitamente entre sus creencias, infiere ser continuista y soberanista, afirmando que estos dones deben permanecer hasta que Jesús venga. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de ser cautelosos, de examinar minuciosamente si el don es del Espíritu Santo y si se produce los frutos del Espíritu Santo.
Considera que los milagros son manifestaciones de la poderosa intervención divina en el mundo. Los milagros existen, dice la Iglesia Adventista, porque Dios existe. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los milagros son posibles gracias a la acción de Dios, quien interviene en la vida de las personas para su bienestar espiritual y para su bienestar físico. En ese sentido, los milagros son vistos como expresiones de la misericordia y del amor de Dios hacia la humanidad. La Iglesia Adventista también cree que los milagros pueden ser una forma de confirmar la autoridad divina y la autenticidad de los mensajes bíblicos. Sin embargo, es importante destacar que la Iglesia Adventista no promete milagros, no garantiza su ocurrencia. En su lugar enfatiza la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso en momentos de dificultad y sufrimiento. Además, la Iglesia reconoce que los milagros pueden ser un tema complejo y multifacético, y por lo tanto es imposible abordarlo con una perspectiva bíblica y sin una madura espiritualidad. Consideremos un poco la infinidad de Dios. Cuando queremos entender la infinidad de Dios, debemos considerar sus atributos. Esos atributos que son ilimitados y que son eternos. Dios tiene algunos atributos ontológicos, espaciales, temporales y morales. Entre los ontológicos está saber que Dios no tiene principio ni fin, es eterno, es inmortal, no puede morir, es inmutable, no cambia. Tiene algunos atributos espaciales, es omnipresente, tiene infinitud espacial, tiene algunos atributos temporales, es eterno, es presente, no tiene pasado ni futuro, es omnisciente, conoce todo. Tiene algunos atributos morales, Él es perfecto, sin pecado ni imperfección, Él es justo, tiene un amor infinito, un amor, como dice el apóstol San Juan, un amor incondicional. Y en ese contexto también podemos hablar un poco de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios en un concepto fundamental de muchas religiones. Es un concepto de los cristianos, del judaísmo y del islam. Significa que Dios es el Padre espiritual y creador del universo y de la humanidad. Aquí debemos destacar que hay algunas características básicas. Dios ama a sus hijos sin importar sus errores o sus debilidades. Tiene un amor incondicional. Él es un proveedor. Dios provee para las necesidades espirituales y materiales de sus hijos. Él guía a sus hijos a través de la Biblia. Él es protector. Dios protege a sus hijos de los daños espirituales, de los daños físicos. Alguna vez la paternidad de Dios permite la disciplina. Dios disciplina a sus hijos para corregir y para mejorar. Equiparemos un poco la paternidad de Dios con la paternidad humana. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo. San Mateo, el capítulo 7. San Mateo, el capítulo 7. El capítulo 7, los versículos 9 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra?
el Señor tiene un buen regalo para ti. Pídelo y lo recibirás. Puede que no sea el regalo que pensabas, el regalo que necesitabas. Sin embargo, Él da los mejores regalos. Y si eres paciente, y si eres fiel y pides, Él tendrá un regalo para ti y será todo lo que realmente necesitas. Apreciado amigo, estaba revisando algunos datos y encontré que el año 2022 habían aproximadamente 390 millones de adultos con peso insuficiente. 190 millones de niños tenían un peso insuficiente. En niños menores de 5 años, 149 millones presentaban retraso del crecimiento. 45 millones tenían emaciación. Y entiéndase por emaciación como una condición de malnutrición que se caracteriza por un peso insuficiente para la altura. Es una manifestación clínica de delgadez excesiva causada por la falta de nutrición. Recientemente se estima que alrededor de 181 millones de niños menores de 5 años viven en situación de pobreza alimentaria, lo que aumenta el 50% de sus probabilidades de padecer emaciación, una forma letal de desnutrición. ¿Cuántos murieron en el desierto de Sonora queriendo llegar a los Estados Unidos? ¿Saben ustedes? El año 2022, al menos hubieron 686 personas que murieron y desaparecieron en la frontera entre Estados Unidos y México, convirtiéndola esta ruta en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Eso lo dice la Organización Internacional para las Migraciones. En particular, el desierto de Sonora es una de las zonas más peligrosas para los migrantes, debido a las condiciones climáticas, a la violencia. Las principales causas de muerte incluyen agotamiento, deshidratación, hipotermia, accidentes vehiculares, ahogamiento y violencia. Estos caminantes suelen visitar a sus pastores para que oren por ellos antes de comenzar sus viajes. Viajan cantando himnos, pero pronto el calor del desierto disipa sus deseos y muy pronto también descansan en su intento por una vida mejor. Hay muchas preguntas que nos hacemos los seres humanos. Hay muchas preguntas sin respuestas, mis hermanos. Hay muchas situaciones del presente y el futuro que no entendemos. Mario Lara escribió un cántico que supongo que también ustedes lo conocen. Él decía: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Y en la parte del coro Él dice: muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Un día Job también tenía muchas preguntas sin respuestas. Sin embargo, en el libro de Job, desde el capítulo 38 al capítulo 42, encontramos a Dios hablando con Job. Dios responde las preguntas de Job, esas preguntas relacionadas sobre su sufrimiento, destacando básicamente la soberanía divina. Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? ¿Quién cerró las puertas del mar?
Y mostrando un poco la limitación humana, Dios le dice, ¿puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿Puedes hacer que salga el sol? Yo soy el que hace todas las cosas. Mi camino es perfecto. Dios, apreciados amigos, apreciados hermanos, no respondió directamente a las preguntas de Job, sino que destacó su poder, su sabiduría, su providencia, recordándole que Dios es un Dios omnipotente, que la humanidad tiene límites. Dios, apreciados amigos, nos cuida y provee todo lo que aparentemente a nosotros nos falta. Job reconoció, dice la palabra de Dios, y se sometió a Dios. ¿Cómo entender el amor de Dios? El amor de Dios es un concepto muy fundamental, sobre todo en muchas religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam. Se dice del amor de Dios que es un amor incondicional. Dios ama sin importar nuestras acciones o nuestras condiciones. El amor de Dios es eterno. Su amor no tiene límites. El amor de Dios es infinito. Su amor es ilimitado. El amor de Dios es personal. Dios se interesa por cada persona individualmente. El amor de Dios redime, apreciados amigos, apreciados hermanos. Dios ama tanto que se sacrificó por la humanidad. Él envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para morir por cada uno de nosotros. Yo, frente a estas preguntas, ¿no es cierto?, que los seres humanos nos hacemos, me atrevo a decir que hay un gran valor cuando respondemos diciendo no saber una respuesta exacta. Yo creo que como seres humanos debemos aprender a reconocer nuestra propia ignorancia, nuestra propia limitación. Cuando, digamos, no sé cómo explicar por qué Dios hizo un milagro en el Mar Rojo y no en el Holocausto, sencillamente estaremos tratando de ser humildes, íntegros, respetuosos. Sócrates decía, solo sé que nada sé. La Biblia básicamente dice la sabiduría comienza con el temor del Señor. La filosofía habla del concepto de ignorancia fecunda de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa habla de esa ignorancia fecunda, de esa docta ignorancia, ese concepto filosófico teológico desarrollado allá por los años 1401 a 1464. Significa reconocer los límites del conocimiento humano y aceptar la ignorancia como punto de partida para buscar la verdad. Apreciados amigos, apreciados hermanos, yo creo que es importante también entender que la caída del ser humano en el pecado no explica el sufrimiento en el mundo. A algunos les gusta indicar que el pecado es la causa del sufrimiento y es la razón por la que sufrimos y se acabó el cuento, ya no se hable más. Otros dicen que muchas de estas inquietudes no tienen que ver con Adán y Eva, sino con la serpiente, quien creó todo este desorden en el mundo. La pregunta del millón, ¿quién creó la serpiente? Y regresamos a ese debate antiguo del origen del pecado. La caída, apreciados hermanos, explica efectivamente el distanciamiento entre el hombre y Dios. La caída nos separó de Dios, por lo tanto no entendemos a Dios con la profundidad que podríamos entenderlo. Y la manera en la que Dios obra es totalmente incomprensible para nosotros. ¿O tú sabes por qué Dios obra de la manera que obra? ¿Cuándo obra permitiendo un milagro, no? Sería bastante iluso. No entendemos todo lo que hace Dios. Y no lo vamos a entender. Y tenemos que hacer las paces con eso. Tenemos que aprender a reconocer
que nuestra limitación como seres humanos permite que podamos decir, no sé explicar esto claramente. Tenemos que hacer las paces con la idea del no lo sé. A veces a uno se nos complica todo. Queremos darle una respuesta a todo. Queremos una respuesta, una explicación a todo. Lo que sucede es que hay un momento apropiado también, apreciados amigos, apreciados hermanos, para decir no sé, no lo sé. Hay más peso, hay más valor en saber decir no lo sé. A veces nos oponemos y quedamos insatisfechos. No queremos jugar al detective, al que entendemos todo lo que hace Dios. Ahí es donde cometemos los errores más graves. ¿Cómo condicionar a la víctima como culpable de los problemas? No. Es que lo merecía. Es que Dios lo está corrigiendo. Es que Dios está trayendo juicio al mundo. Es un gran error de parte de nosotros, apreciados amigos, apreciados hermanos. Frente a una persona con discapacidad, le preguntaron a Jesús, ¿y quién de sus papás pecó? ¿Recuerdan ustedes? Y Jesús le contestó, ni uno ni otro. Inventamos tantos argumentos tratando de defender a Dios y jugar a ser su abogado, diciendo y justificando cuando tú ni yo tenemos que explicarle a nadie lo que hace Dios. Hay un buen momento para decir también, no sé. Nuestra fascinación, apreciados hermanos, por querer descubrirlo todo y darle una explicación a todo, condiciona a muchos errores, a muchas mentiras, porque nos inventamos cuentos para explicar cosas que no tienen explicación todavía. ¿Cuál es la conclusión de por qué Dios hace las cosas que hace? ¿Por qué permite lo que permite? Finalmente, permítanme decirles que no lo sé. No lo sé. ¿Por qué Dios actúa como actúa? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Zacarías el capítulo 13, el versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Sé que tenemos un Dios que tiene heridas en sus manos. Desde cuando fue herido aquí en este mundo, Él dice, en casa de mis amigos. Tenemos un Dios, apreciados amigos, apreciados hermanos, maravilloso, que no está exento a la violencia de este mundo. Tenemos un Dios que entiende el sufrimiento. No tenemos un Dios que está distante al sufrimiento. Tenemos un Dios que nunca ha experimentado nuestro sufrimiento. No tenemos un Dios que nos ve de lejos, que no ha vivido, no ha sentido, no ha pasado por las dificultades que nosotros estamos atravesando. Nuestro Dios vivió el sufrimiento. Nuestro Dios vivió con nosotros, como nosotros. Nuestro Dios experimentó lo que nosotros sentimos. Sintió el dolor, el sufrimiento, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas culturales, las enfermedades. Apreciados amigos, tenemos un Dios que ha atravesado prácticamente toda nuestra experiencia como seres humanos. Sufrió una muerte cruel y por la eternidad esas llagas en sus manos nos recordarán lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Yo no te puedo explicar por qué Dios permite lo que permite, porque no actuó como quisiéramos que hubiera actuado. No te puedo explicar por qué hay tanto sufrimiento en este mundo. Y Dios todavía no le ha puesto un alto, todavía no le ha puesto coto a todo esto. ¿Y por qué sigue sufriendo tanto el mundo? Lo que sí te puedo decir es que Dios sabe lo que se siente sufrir. Un hermoso poema de un capellán en la Segunda Guerra Mundial escribió el bálsamo de las heridas, San Juan de la Cruz, místico poeta español del siglo XVI. Él decía, el bálsamo que necesitamos es Dios con heridas, que sana las nuestras con las suyas. El bálsamo que necesitamos es el Dios con heridas, que sana las nuestras con las suyas.
Apreciados amigos, apreciados hermanos, este poema expresa la idea de que Dios, a través de sus propias heridas, sana las heridas espirituales humanas. Entonces Dios lo ha vivido y no va a pasar ningún sufrimiento por alto, no va a pasar ninguna injusticia por alto. Él está ahí contigo en tus momentos más difíciles. Está contigo, sabiendo lo que se siente. Se le apareció a Tomás después de su resurrección y aún tenía las llagas en sus manos. Dios resucitó con sus cicatrices. Por la eternidad, esas heridas, apreciados amigos, apreciados hermanos, serán un recordatorio del amor de Dios hacia nosotros, un recordatorio de que venció la muerte, un recordatorio para recordarnos que no debemos preocuparnos. Él nos dice: yo voy a hacer todo de nuevo, voy a enjugar todas las lágrimas, todo esto va a terminar. Para los islamistas, Alá debe ser quien ponga fin al sufrimiento. Para los hinduistas, el señor Vishnu. Para los budistas, el propio individuo mediante la iluminación y la práctica de los 8 pasos del noble camino. Pero para nosotros los cristianos, Jesucristo, el Mesías, mediante su segunda venida y el establecimiento del reino de los cielos, acabará con el sufrimiento en este mundo. En el libro de Job encontramos un pasaje bastante interesante. Job capítulo 12, versículo 9 y versículo 10 dice: ¿qué cosa de todas estas cosas no se entiende que la mano de Jehová la hizo? En tu mano, dice Job, está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo género humano. Zacarías 13:6 acabamos de leer. Nunca olvides, le preguntarán a Jesús: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá: son las heridas que me hice en casa de mis amigos. En el Evangelio de San Lucas, mientras los discípulos caminaban a Emaús, ¿no es cierto? En el versículo 29 encontramos un pasaje bastante bonito, bastante interesante. Dice la palabra de Dios: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Apreciados amigos, apreciados hermanos, ya es tarde. Estamos en los umbrales del fin de la historia de este mundo. El día ya ha declinado. ¿Por qué no le suplicamos a Dios a quedarse con nosotros? ¿Por qué no hacemos lo mismo que hicieron los discípulos camino a Emaús? Le suplicaron a Dios a quedarse con ellos. ¿Por qué no le decimos a Dios: papito Dios, quédate con nosotros? Quédate a cuidarnos hasta que podamos decir un día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quieren decirle ustedes, así como decía Isaías: a Dios nos alegraremos y nos gozaremos en tu salvación? Es mi deseo y oración que cada uno de nosotros podamos invitar a Dios a quedarse con nosotros hoy. Que le expliquemos a Dios a que no se vaya a otro lugar, que se quede con nosotros. Ese es mi deseo y oración. Que Dios nos bendiga y abundantemente. Buenas noches.